Bienvenidos sean amantes del terror. En esta ocasión les traigo la historia escrita por The Scandalist. Esta mañana las puertas de nuestro complejo de apartamentos fueron soldadas por dentro. Comienzo a pensar que fue una buena idea. Ahora mismo me encuentro en mi apartamento en el tercer piso y no puedo salir. Tengo suerte de haber comprado mis víveres el día de ayer. No sé quién podría haberlo hecho, pero ahora mismo sé algunas otras cosas. Sé que fue alguno de los inquilinos, ya que parece ser que la puerta fue soldada desde adentro. Sé que uno de los amigos de mi vecino de la siguiente entrada confirmó que su puerta también estaba soldada, lo cual me dice que quien lo haya hecho sigue adentro con nosotros. Sé que ninguno de nosotros sabe quién lo hizo. Nadie se ha hecho responsable hasta ahora. Y sé que hay un cadáver afuera. Pero no permitan que me adelante, les explicaré todo en un momento. Vivo en un pequeño y muy viejo complejo de apartamentos a las afueras de un pequeño pueblo. Honestamente, llamarlo un complejo de apartamentos es una exageración. Solo tiene 5 pisos de altura, sin elevador, y fue construido de paneles de concreto en los 60s. No tiene ático, así que las personas que viven en el último piso tienen que preocuparse constantemente porque la lluvia arruine su techo. El grosor de los muros hace que el ruido se propague fácilmente, así que nunca te sientes completamente solo. Y tiene un sótano que conecta con el alcantarillado, el cual huele horrible durante la primavera. En Rusia, a esta clase de edificios se les llama Khrushchevkas, nombrados así en honor a Khrushchev, obviamente. Comprendo el atractivo de un edificio de bajo costo y fácil de construir, pero no creo que una sola alma en el país los extrañaría si desaparecieran. En los años 50 debieron haberlos demolido y reemplazado con algo mejor. Algo más reciente. A este punto, los edificios son un peligro para la salud. Por lo general, solo las personas mayores viven aquí, ya que esta es la casa que recibieron hace mucho y jamás se mudaron. Las personas jóvenes como yo rara vez se mudan a las Khrushchevkas, por lo cual la mayoría de mis vecinos es de edad avanzada. Y déjenme decirles, la gente vieja de Rusia es realmente cruel. Pero no puedo quejarme. Recibí este apartamento de mi fallecida abuela, así que, aún siendo joven, por lo menos tenía mi propio hogar. Además de que la vista desde mi balcón en el tercer piso es grandiosa. Se puede ver el bosque, el cual técnicamente es la frontera de nuestro pueblo, así que no hay más edificios feos a la vista. Solo la naturaleza ilimitada, la cual, según se me ha dicho, se extiende por miles de kilómetros en esa dirección. Un entero océano de madera oscura que se curva más allá del horizonte. En cierta forma es como decir que vivo en una playa. Muy agradable, en tanto no te molesten las cosas que en ocasiones trae consigo la marea. Al principio me encontraba desconcertado. Bajé las escaleras hacia el primer piso bostezando y estirándome, con la esperanza de que el fin de semana llegara pronto, y vi una multitud de personas, todos con sus abrigos y sus bolsas en sus manos. El ambiente era cálido y húmedo por su respiración colectiva, y el aire resonaba por sus gritos. No podía entender el sentimiento general. Algunos estaban confundidos, pero la mayoría estaban enfurecidos. Al principio no comprendí qué era lo que ocurría. Eran las 8 de la mañana cuando todos estaban apresurándose para salir a trabajar o sabrá Dios a dónde van los pensionados tan temprano. Pero cuando fui capaz de llegar al frente de la multitud, mis cejas se arquearon. Frente a mí, un par de hombres en sus 40 estaban intentando con todas sus fuerzas abrir la puerta a empujones. Solo que no podían. El marco de la puerta en su totalidad estaba soldado. Podía ver el metal derretido recorrer el marco. «Empujen más fuerte. Tengo una cita con el doctor en 1 hora», les gritó una de las mujeres. No sirve.
Uno de los hombres dio un paso atrás y se limpió el sudor de la frente. La soldadura ya se enfrió. Nada que no sea una sierra circular podrá abrir esta puerta. ¿Estamos encerrados aquí? Una de las mujeres preguntó en un tono que rayaba en la histeria. No puedo quedarme aquí, tengo que ir a trabajar. Todo el mundo tiene que ir a trabajar, le replicó. Pero la puerta está cerrada. ¿Qué más quieres que haga? ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar encerrados por la broma de algunos mocosos? Chilló en una frecuencia que pensé era imposible de producir para una voz humana. No creo que sea una broma, dijo el hombre. Trabajé como soldador por 17 años, así que puedo asegurarle, la puerta fue soldada desde adentro. Hubo una pausa en silencio, mientras los presentes consideraban el significado de sus palabras. ¿Alguien se había encerrado junto con el resto de los inquilinos? Pero, ¿por qué? ¿Quién diablos haría algo como eso? Pregunté en voz alta a nadie en particular. Algún lunático de seguro, gruñó la anciana. Ella me miró con maldad y entonces jaló de mi manga. Oye, ¿de qué apartamento vienes? No recuerdo haberte visto por aquí. ¿Fuiste tú quien hizo eso? Señaló a la puerta. Tú y tus amiguitos buenos para nada, ¿eh? Probablemente para matarnos a todos y llevarse el dinero, ¿eh? Se volvía más escandalosa con cada oración y repentinamente me encontré a mí mismo como el centro de atención de una multitud muy enojada. Tenía que calmar la situación rápido, o si no, no podría llegar a mi apartamento en una pieza. «Soy el nieto de Tamara Vasilievna», expliqué, sintiendo la furia en mis palabras. La verdad sincera sonaba como una excusa en ese contexto. «He vivido aquí desde el año pasado y acabo de bajar de mi apartamento». «Déjelo en paz, vieja bruja», uno de los hombres de atrás de la multitud intervino. «Yo he visto a ese joven aquí muchas veces. Es buena gente. Me ayudó con mis bolsas en más de una vez». La mujer estaba obviamente humillada ante tal noticia y me lanzó una mirada asesina. Pero afortunadamente no hizo nada más. Un timbre sonó detrás de mí. Alguien de la multitud estaba intentando llamar a las puertas de los vecinos del primer piso. ¡Abran! Escuché la voz de un hombre gritar, seguido por el impacto de sus puños golpeando a la puerta. «La puerta está atorada y necesito ir a trabajar». «¿Y cómo te van a ayudar?», gritó alguien desde el tumulto. «Simplemente con que me dejen salir por una de sus ventanas», respondió el hombre. «No seas ridículo, todas las ventanas del primer piso tienen barrotes», gritó otra persona, pero el hombre no escuchó. Parecía que más gente se le unió, pues podía oír numerosos puños estrellándose contra las puertas. «¿Hola? ¿Pueden ayudarme con la puerta? No puedo abrirla». Escuchamos repentinamente una voz que venía del exterior, por debajo de la puerta soldada. Alguien había quedado atrapado afuera cuando las puertas fueron soldadas. No puedo encontrar ninguna explicación de por qué se encontraba intentando entrar a nuestro edificio a tan temprana hora. Tal vez había salido por víveres, o había decidido ir a correr en la mañana, o tal vez era el cartero. Eso ahora ya no importa. La gente comenzó a hablar, todos al mismo tiempo intentando explicarle la situación al hombre, o pedirle que buscara ayuda, o exigirle que explicara su presencia, pero nunca tuvo la oportunidad de responder a sus preguntas. ¡Oh, por Dios! ¿Qué diablos es eso?, gritó lleno de terror. La puerta se estremeció mientras él comenzaba a jalar de la manija con la esperanza de hacer palanca para abrir la puerta. La muchedumbre guardó silencio. El terror en la voz del hombre era tan auténtico que no había duda de que había visto algo horripilante. ¡Déjenme entrar, por favor!, gritó nuevamente, desesperadamente intentando reunir fuerza suficiente para abrir la puerta. No podíamos ver, por supuesto, qué era lo que lo había asustado tanto, pero podíamos escucharlo. Pesados gruñidos,
el chasquido de dientes en una mandíbula enorme, las garras rasgando el suelo, volviéndose más fuerte a cada segundo. La preocupación por su destino cayó sobre nosotros al unísono. Era probablemente lo que sintieron nuestros ancestros cuando veían a uno de los suyos ser cazado por un león. «¡Corre! ¡Corre mientras puedas!», gritó la multitud. Pero era demasiado tarde. Hubo un fuerte impacto y la puerta tembló. La criatura desconocida arremetió directo contra el sujeto, presionándolo contra la puerta con su gran marco. Podía escuchar los gruñidos mientras lo desgarraba, intentando sujetarlo mejor. Pero no podía reconocer al animal. La puerta tembló una y otra vez mientras la criatura arrojaba al hombre contra ella, a la espera que dejara de resistirse. El hombre gritó hasta que la criatura finalmente alcanzó su garganta. Alguien ahogó un grito de terror. ¡Alguien, ayúdelo!, se escuchó el grito de alguien de atrás del grupo. Nadie se movió. No había nada que hacer. La puerta de hierro que nos protegió de la criatura de afuera también nos separaba del hombre. Estaba tan cerca de nosotros, y aún así, moría a solas. Hubo otro impacto en la puerta, y la multitud dio un paso atrás. La criatura estaba probando el metal. Podía escucharnos dentro, pero la puerta se mantuvo en su sitio. Quienquiera que la cerró, hizo un buen trabajo. Después de eso hubo silencio. No sabíamos si se había ido o si se encontraba justo al otro lado de la puerta, aguardando su momento. No había forma en que pudiésemos confirmarlo. Fue entonces cuando las escuché. Las sirenas, viejas y oxidadas, estaban volviendo a la vida después de décadas de sopor para cumplir su propósito, para alertar a la gente de una catástrofe incipiente. Los años de inactividad no les habían ayudado en nada. Comenzaron con un sonido bajo, pero con cada exclamación, a medida que sus mecánicas cuerdas vocales entraban en calor, se volvían más fuertes y más agudas, hasta que el sonido familiar que todos esperábamos nunca escuchar ahogaba todo lo demás. Las sirenas se volvían más estrepitosas, pero con pausas entre cada pulsación. Podía escuchar cómo el ruido del pueblo afuera iba perdiendo intensidad. Después de varios minutos, la conmoción de afuera se había ido a medida que todos se evacuaban. Nos habíamos quedado solos, probablemente las únicas personas en el distrito entero. Solos, varados, con algo peligroso rondando afuera de nuestras ventanas. Puedo escuchar el aullido y el grito a la distancia. Su voz suena casi humana. Pero yo conozco bien la diferencia. Puedes notarlo claramente cuando ese rugido es seguido por un grito humano auténtico. Ahora, pueden pensar que había pánico entre los inquilinos, pero estarían equivocados. Un rasgo distintivo del pueblo ruso es que ellos, más que a cualquiera en el mundo, simplemente no les importa. Digo esto con absoluta certeza. Una vez que saben que la policía les ha dicho que se quedaran quietos, simplemente se calmaron. Puedo hasta cierto punto entender su razonamiento. ¿Por qué entrar en pánico cuando estás protegido por los muros?
¿No puedes quedarte en casa por algunos días? La policía nos dijo que es peligroso ir afuera, así que, ¿por qué salir? Yo sobreviví a los 90. ¿Crees que esto va a asustarme? Así que, aunque todos estaban molestos, decidieron quedarse en su lugar. Y, bueno, si ellos no quieren irse, entonces yo tampoco tengo muchas opciones. Prefiero quedarme en nuestro fuerte con la mayoría de las personas, incluso si no son la compañía más placentera, antes que arriesgarme a salir. Además, no es como si hubiera una amenaza inmediata a mi vida, ¿cierto? Fin de la primera parte. Sigo aquí, sigo vivo, así que eso es bueno. Sigo encerrado y empiezo a dudar si realmente estoy tan protegido como pensaba. Hoy era el día en que teníamos planeado intentar abandonar este lugar, pero con todo lo que ha sucedido, no creo que vayamos a salir pronto. El agua y la electricidad siguen funcionando, lo cual es sorprendente. Puede ser que no todo el pueblo haya sido evacuado o que tengan al mínimo personal requerido para encargarse de las necesidades. Solo para estar preparado para cualquier cosa, he llenado la bañera con agua, en caso de que deje de suministrarse o le pase algo a las tuberías. También estoy comiendo únicamente los alimentos perecederos, el resto puede esperar. Supongo que vaciaré el refrigerador primero y luego cambiaré a los cereales y las patatas. Los teléfonos ya no funcionan y tampoco el internet sin una VPN. Supongo que sería más inteligente apagarlo por completo, pero alguien en la oficina local de proveedores de internet o no es muy listo o ha dejado esta ventana de oportunidad para gente como yo. El día en que todo comenzó, todos en el edificio habían intentado contactar a la policía. Yo recuerdo que durante el primer día podía oírlos a través de los muros, maldiciendo porque no contestaban el teléfono o rogando porque nos ayudaran cuando alguien contestaba. Al principio, los policías parecían desconcertados cuando se enteraron de que aún estábamos aquí, pero entonces nos dijeron cómo era la situación. Nadie vendría a rescatarnos, todo acabaría pronto, solo teníamos que quedarnos ahí. Cuando la gente comenzó a llamar a sus familiares, los teléfonos repentinamente dejaron de funcionar y se mantuvieron en silencio desde entonces. Así que imagino que los altos mandos no quieren que esparzamos el pánico. Tal vez el resto del país ni siquiera está al tanto de lo que está sucediendo aquí. No me sorprendería. Nuestros políticos tienen un largo historial de mantener las catástrofes muy bien ocultas. La bestia había estado sumamente activa el primer día. Aunque yo no lo había visto, había escuchado después rumores de que uno de los inquilinos lo había visto acechando bajo su ventana. En ocasiones, podíamos oír sus rugidos y rasguños. Y cada vez que sucedía, podía escuchar a todo el edificio guardar silencio, agudizando el oído para determinar cuán lejos se encontraba. No pudimos escucharlo el sábado, solo algunas alarmas de autos que se encendieron, implicando que algo aún se encontraba acechando allá. Y el domingo, por ahora solo digamos que no lo vimos durante el día. Todo esto ha llevado a la gente a pensar que pronto todo acabaría. Aunque el primer día todos se quedaron en sus apartamentos, en el segundo, la gente comenzó a salir. Subían y bajaban de las escaleras hablando unos con otros e incluso invitando a sus vecinos a cenar. Jamás había visto a estas personas ser tan sociables. Por lo general, simplemente te voltean a ver con ojos asesinos. Podía escuchar el ruido de platos y tazas, el silbido de las teteras y el cuchicheo de los inquilinos mientras se reunían en pequeños grupos. Puedo entenderlos. Incluso los soldados en las líneas del frente de la Segunda Guerra Mundial habían reportado lo insoportable que era el aburrimiento cuando nada sucedía. Además, la propia naturaleza ha fomentado que permanezcamos juntos durante tiempos difíciles.
Así que, dándome cuenta de que no era una buena idea pasar mis días a solas, decidí visitar a mi único amigo dentro de estos muros, Nikita, quien vive en el 5º piso. Habíamos sido amigos desde el día en que me mudé aquí. Él se dio cuenta que estaba entrando a mi apartamento y me invitó a tomar té. Era un sujeto muy agradable, como de mi edad, y era un jugador casual de juegos de mesa. Pasé muchas noches jugando Monopoly y Jackal en el pasado con él y su novia. Fue ella quien me abrió la puerta, e instantáneamente reconocí la mirada en su rostro. Algo andaba muy mal. Nikita se estaba quedando en la casa de su amigo la noche antes de que todo comenzara. Natasha me explicó. Se supone que vendría a casa en la mañana. Nos tomaríamos el viernes como día libre y pensábamos ir al pueblo, pero no logró llegar a tiempo. Ella no lloró, pero podía decir por la mirada en sus ojos que lo había hecho durante horas. Era evidente que le ayudaría un poco de apoyo emocional, así que entré. Mientras compartíamos una taza de té, ella me expresó lo asustada que estaba por lo que pudiera haberle pasado. Tenía miedo de que se encontrara cerca del edificio cuando las sirenas comenzaron a aullar y que había tenido pesadillas donde manos negras lo arrastraban a las tinieblas. Me dijo que había oído que alguien no pudo entrar el viernes por la mañana. Temía que se tratara de él, así que le aseguré que ese no era el caso, pues yo había estado ahí y escuché la voz de la víctima y habría podido saber si era Nikita. Eso le trajo algo de alivio, pero seguía estando estresada. No he podido dormir bien desde entonces, dijo. Despierto en la noche escuchando pisadas en el techo y sigo esperando que se trate de él, pero sé que no es así. Cuando volvía del departamento de Natasha, me encontré con el hombre que había declarado ser un soldador profesional. Estaba llevando una caja de té a sus vecinos. Mi curiosidad pudo más, así que comencé a conversar con él, esperando descubrir si algo en esas soldaduras podría decirnos cualquier cosa sobre aquel que la soldó. Está muy dispareja, me informó. Las soldaduras están en su mayor parte bien hechas, así que puedo decir que quien quiera que lo haya hecho sabía lo que estaba haciendo. Pero algunos puntos están bastante estropeados, en especial en las esquinas, y había dejado mucha escoria. Probablemente el tipo estaba ebrio y muy apurado. Sus manos deberían de haber estado temblando. No puedo dejar de pensar en ello. El perpetrador se encuentra en algún lugar de este edificio. Lo sé. Hay 4 tramos de escaleras separados, 5 pisos, 4 apartamentos en cada piso agrupados alrededor de la escalera. Por lo tanto, había 18 apartamentos en total. Si investigo por eliminación, eventualmente seré capaz de encontrarlo. No es como si tuviera nada mejor que hacer en este momento. He pasado 1 hora completa examinando la puerta, intentando detectar algunas pistas. Todo lo que encontré fue la colilla de un cigarrillo, que tal vez ni siquiera le perteneciera a él. Una marca rosa. Soy Sapporo. Un tabaco realmente desagradable. Te hace toser hasta que se te salgan los pulmones. Tal vez eche un vistazo a las latas de pintura montadas en cada tramo de escaleras a manera de ceniceros improvisados. Quizá lo encuentre de esa forma. Algunas personas no tienen el lujo de simplemente relajarse y perseguir alguna resolución personal como yo. Ellos en verdad necesitan salir. Un viejo de unos 60 años llamó a mi puerta. Estaba buscando insulina. Tenía planeado obtenerla de una farmacia cercana en la mañana que nos encerraron. Durante los últimos días había usado sus últimas reservas y ahora necesitaba más con desesperación. Dijo que tenía la esperanza de que todo acabaría antes de que eso pasara, pero el tiempo estaba en su contra, y ahora no tenía más alternativa que pedirle a la gente compartir la suya, si acaso tenían. Yo no tenía, pero me preguntaba si algún otro inquilino tuviera, pero hubiera elegido esconder ese hecho para guardarla para ellos mismos. Cuando me percaté de que no reconocía su cara, me informó que era del siguiente tramo de escaleras. Había tenido que subir hasta el techo para venir aquí cuando todos sus vecinos le dijeron que no tenían nada de insulina.
Había escuchado que había escasez de insulina en las farmacias últimamente, y probablemente era por eso que el hombre no tenía suficiente. La farmacia está justamente cruzando la calle de nuestro edificio, se quejó. Puedo verla desde mi ventana. Se supone que iban a traer un nuevo lote el viernes por la mañana, pero cuando bajé por las escaleras la puerta ya había sido soldada. Su última oración me intrigó, así que le pregunté qué tan temprano había intentado salir del edificio. Eran las 6 de la mañana, hijo, me informó. El farmacéutico me dijo que el camión con la insulina iba a llegar hasta las 9, pero pensé que podía formarme desde temprano para asegurar que conseguiría suficiente. Esto me dejó con el corazón roto, pero también me dio una pista. El perpetrador debe haber terminado lo que estaba haciendo antes de las 6 de la mañana. Y si el anciano que necesitaba su insulina fue capaz de subir hasta el techo, seguramente el misterioso perpetrador también podría hacer lo mismo. Eso le permitiría soldar todas las puertas desde adentro. Quizá incluso se trataba de él quien estaba despertando a Natasha por la noche. O tal vez era alguien más. No quería saltar tan pronto a la conclusión más horrible. Si algo se arrastraba por el techo, no dejaría pasar la oportunidad de meterse al edificio. A menos que ya estuviera aquí, ocultándose en uno de los apartamentos. Había conversaciones sobre la posibilidad de intentar escapar, hacer una cuerda con sábanas, colgarla de la ventana y entonces bajar desde la ventana del segundo piso, uno a uno, y entonces dirigirnos hasta el otro lado del pueblo. Estábamos comportándonos como un equipo. Hoy es el día en que se supone que llevaríamos a cabo nuestro plan, pero no fue así. Ayer por la noche me despertó un súbito ruido. Cuando abrí los ojos ya se había detenido, pero sabía de qué se trataba. El grito, el aullido, similar al que producía la bestia, pero era diferente. Me quedé tumbado en la oscuridad con mis ojos abiertos esperando para que se repitiera, pero solo hubo silencio. Escuché pisadas. Al parecer no había sido el único que lo escuchó. Cuando me puse de pie, eché un vistazo a mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Intenté volver a dormir, pero no podía mantener los ojos cerrados. El aullido, lo que éste implicaba, me mantenía despierto, ya que de todos modos no podría volver a dormir. Decidí levantarme y dirigirme hasta el balcón. ¡Hey! ¡Hola! Mi vecino Maxim me sorprendió. Su balcón se encontraba a algunos metros del mío, y él también había decidido salir a fumar. Incluso si se trataba de una noche de noviembre, él vestía únicamente en ropa interior. ¿También lo escuchaste?, dijo apuntando al bosque con su cigarrillo. Asentí. Sí, ¿crees que volvió? No sonaba como el otro. Maxim confirmó mis suposiciones. Sonaba diferente, ¿sabes? Como si fuera de otra raza o algo así. Sí, yo también lo pensé. ¿Me regalas uno?, le pregunté a Maxim y me lanzó todo el paquete. Quédatelo. Puede que vayas a necesitarlos todos. Antes de tomar un cigarrillo miré el paquete. Soyuz Apollo. Mi curiosidad estalló, pero me contuve. No quería pensar en eso en aquel momento. Fumamos en silencio por un tiempo. Entonces Maxim volvió a hablar. Todo es un caos en este edificio. Todo el mundo está asustado. Deberíamos hacer algo al respecto. ¿Cómo qué?, pregunté. Aún no lo sé. Maxim se encogía de hombros. Pero es nuestra responsabilidad como hombres, ¿me entiendes? Tenemos que... Guardó silencio mientras en algún lugar de abajo se rompía una rama. Algo se estaba moviendo ahí. Cuando miré, solo pude ver algo enorme entrar en los bosques y mi sangre se heló dentro de mí. Había estado ahí durante toda nuestra conversación y ni Maxim ni yo nos habíamos dado cuenta. Estábamos charlando alegremente, mientras la bestia debajo de nosotros sopesaba su momento, escuchando nuestras voces. ¡Santa Madre!
¿Lo viste? Maxim susurró con fuerza. No lo sé, tartamudeé aún en shock. Me había perturbado el hecho de que la criatura de la cual nos habíamos estado escondiendo los últimos días, esa que había destrozado la tráquea de un hombre entre sus mandíbulas, estaba apenas a unos metros de mí. Espera, voy a encender la linterna. Busqué mi teléfono en mis bolsillos. Lo saqué, encendí la lámpara y apunté hacia el bosque. En ese momento me estremecí y solté el teléfono para atraparlo justo en el último momento. No estaba preparado para lo que vi. La luz del teléfono no era potente, así que el cono de luz rápidamente se disipó. Y aún así, algunos de los fotones hicieron su camino entre las ramas en lo profundo del bosque para reflejarse en el único ojo gigantesco de la bestia, del tamaño de un plato pequeño, y regresar hasta mí. En ese corto momento estaba involuntariamente participando en un concurso de miradas contra la cosa. Algo me dijo que era el primer hombre que había podido hacerlo y vivir para contarlo. Así que ahora sabemos que nunca se fue. Siempre ha estado aquí, aguardando su momento. No se va a marchar. Y nosotros tampoco. La gente ha vuelto a sus apartamentos y las escaleras están en su mayoría vacías. Mientras me dirigía con Natasha, una anciana abrió la puerta para mirarme con furia. ¿Por qué andas merodeando por aquí? Todos ya están lo bastante tensos. No necesitan que andes por ahí haciendo ruido. Hoy Maxim llamó a mi puerta. Me dijo que todos los hombres en condiciones de luchar se estaban organizando en una milicia y me ofreció unírmele. Decidí que lo mejor era aceptar. Si todos los hombres se estaban reuniendo, sería inteligente mantenerme cerca de ellos, incluso si esto pudiera significar que sería la primera línea de defensa del edificio. Además, podría tener vigilado a Maxim. Fin de la segunda parte. La bestia se ha vuelto más sigilosa. Ya no escuchamos sus rugidos, pero en ocasiones, después de pasar horas mirando por la ventana, puedo verlo acechando detrás de las ramas del bosque. Ahora estoy completamente seguro de que viene del bosque. Se siente en casa, pasando la mayor parte de su tiempo ahí, emergiendo a la superficie solo para echarnos un vistazo, para revisar si seguimos aquí. Mi refrigerador ya está vacío. Incluso con el racionamiento, la comida se agotó mucho más rápido de lo que esperaba. Afortunadamente aún tengo mis cereales y mis patatas. La mayoría de la gente anciana no parece quejarse. Puedo entender el porqué. Con ellos, sobreviviendo de su pensión, han aprendido a hacer rendir la comida hasta fin de mes. Además, son viejos y sus rodillas se han vuelto débiles y frágiles. No pueden permitirse el lujo de comprar su despensa cada día. Así que esperan hasta que haya alguna barata de precios en algún lugar, y entonces van a abastecerse por todo el mes. Incluso si dichas ofertas se dan hasta el otro lado del pueblo, muy probablemente tendrían suministro para varios meses. No puedo dejar de pensar en eso. El agua de la llave empieza a tener un sabor extraño también. Me alegra haber llenado la bañera como preparación para una situación así. Algunas personas están advirtiéndonos que no la bebamos, y puedo escuchar toda clase de rumores explicando por qué no deberíamos hacerlo. Desde aquellos que dicen que tiene drogas mezcladas en ella, hasta que está envenenada para acabar con todos. Personalmente, no creo que sea nada de eso. Las tuberías probablemente se habrán estropeado durante la última semana por la falta de mantenimiento. Maxim ha empezado a organizar la milicia. Hasta ahora es muy pequeña y solo patrullamos nuestro piso, nuestra sección de escaleras y el techo, pero ha empezado a persuadir gente entre los vecinos para unírsenos también. Suena bastante convincente y puedo ver por qué la gente se le une. Les devuelve la ilusión del control, incluso si no tenemos nada más que armas caseras, como palos de escoba afilados, cuchillos o, en mi caso, un hacha para carne. Ahora la gente está menos asustada y vuelve a salir de sus apartamentos. Confían en nosotros. Supongo que les recuerda los viejos tiempos, cuando las milicias de voluntarios en las calles que cuidaban del vecindario eran algo común. Sin embargo, no todos están dispuestos a unirse a su causa.
El piso de escaleras más alejado hacia la derecha directamente nos despreció cuando descendimos del techo para contarles de nuestra idea. Fuimos recibidos por un grupo de hombres, algunos de los cuales eran borrachos, con sus rostros rojos e inflamados por el constante consumo de bebidas, mientras que los otros lucían tatuajes de prisión. Todos, sin excepción, apestaban a alcohol y el sonido de la blatniak, un género musical ruso que consiste en su mayoría de baladas obscenas sobre vida criminal, sonaba de fondo. A lo lejos pude escuchar golpeteos de metal. No le presté demasiada atención en ese momento. Su líder, un hombre con dientes de oro y torso desnudo exhibiendo un tatuaje de la iglesia ortodoxa, escupió al suelo cuando nos escuchó. ¿Intentas jugar a los policías por aquí?, dijo con una falsa sonrisa, asegurándose de mostrarnos todos y cada uno de sus dientes. «Miren a este, muchachos», me señaló, «tan joven y ya se echó a perder». La multitud detrás de él rió sin entusiasmo. Sentí un escalofrío correr por mi espalda. La mirada en sus ojos era peligrosa. Era como contemplar el ojo de la bestia una vez más. «Es por el bien mayor», dijo Maxim, fijando su vista en el hombre. «Todos estamos en peligro y necesitamos estar unidos. Podemos cuidarnos solos», el hombre replicó sacando una pistola de su cinturón por un momento. «Y no necesitamos a nadie metiendo las narices aquí. Ahora lárguense, bola de maricas». Sentí la mano de Maxim en mi hombro. Me estaba apretando contra sí mismo, haciéndome saber que era hora de irnos. Me sentí enfermo pensando en cómo ese hombre podía hablarnos así y salirse con la suya, pero no había nada que pudiera hacer. «Traigan mujeres para la próxima», uno de los hombres gritó mientras nos retirábamos, y el grupo estalló en risas. «Bueno», Maxim dijo en nuestro camino de vuelta, «parece ser que tenemos un jata aquí». Cuando se percató de mi mirada confusa, me explicó. «Es el lugar donde los criminales se reúnen después de cumplir su sentencia para celebrar. Al parecer, un montón de ellos quedó encerrado con nosotros y no parece haberles afectado. Aparentemente se la pasan de parranda todo el día, lo cual significa que pronto se les acabará la comida. No me gustaría ser su vecino». Maxim era un buen tipo. Sigo sin estar completamente seguro de si él es el misterioso soldador que nos dejó encerrados. La única pista que tengo es la marca de los cigarrillos que me regaló, y sería ingenuo creer que él es el único en el edificio que los fuma. Si bien no son de lo más común, yo he visto a otras personas fumándolos muchas otras veces. He intentado hablar con él sobre qué pensaba acerca de la identidad del soldador, quién podría ser y por qué lo habría hecho. Y mientras él hablaba, yo miraba su rostro en busca de algo. Si llegara a ponerse nervioso, entonces sería muy evidente. Pero su rostro permanecía serio en todo momento, e incluso sacaba algo de placer al especular sobre quién podría ser y qué motivos habría tenido. O era un muy buen mentiroso, o simplemente no fue él. Después de eso, Maxim me hizo revisar el sótano para ver si podríamos escapar por las alcantarillas o si algo había podido abrirse camino por ellas. Pero a decir verdad, estaba aterrado de ir ahí abajo. Los muros de concreto cubiertos en musgo y telarañas que iban de un lado al otro no eran precisamente reconfortantes. Pero lo que en verdad me asustó fueron las pequeñas ventanas que recorrían los muros. Eran demasiado pequeñas como para arrastrarse por ahí. Muy apenas podría haber sido capaz de meter la cabeza si lo hubiera intentado. Pero seguía aterrado de que algo pudiera encontrar una forma de entrar. El sótano recorría la parte baja del edificio. Todos los pisos tenían una puerta que conducía hacia ahí, así que era difícil encontrar la escotilla que llevaba a las alcantarillas. Cuando finalmente le encontré en el rincón más alejado del sótano, experimenté una mezcla de emociones. También estaba soldada, lo que significa que nada podría atravesarla para entrar o salir. Durante los últimos días comenzamos a escuchar disparos en la distancia.
Suena como una ametralladora, y dudo que alguien en nuestro pueblo tenga una. Tal vez la policía cuente con algunos AK-74. En ocasiones, casi suena como si se estuviese librando una guerra en la distancia. Me llena de esperanza y me hace pensar que pronto seremos rescatados. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿a qué le están disparando por tanto tiempo? Dudo que la bestia de afuera pueda soportar tanta munición. Aparte de eso, no ha pasado mucho desde entonces. Un día dio paso al siguiente y pasé la mayor parte del tiempo con Natasha. A ambos nos serviría un poco de distracción de todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Estaba en su apartamento ayer jugando Monopoly con ella cuando escuché los gritos confundidos que venían del exterior. Me asomé por la ventana para echar un vistazo al pueblo. Sentí cómo mi corazón daba un vuelco. Alguien estaba corriendo, alejándose de la casa. Apreté los ojos y mi corazón se hundió aún más. Reconocí de quién se trataba. Era el anciano que había estado pidiendo insulina. Abrí la ventana y miré hacia abajo, ya consciente de lo que estaba buscando. Y en efecto, ahí estaba. Una cuerda hecha de sábanas colgando de una ventana en el segundo piso. El hombre, en su desesperación, había decidido abalanzarse deprisa hasta la farmacia para conseguir la insulina que necesitaba para sobrevivir. ¿Era eso o una muerte lenta y dolorosa? Desapareció detrás de las copas de los árboles, y tras varios segundos escuché el cristal romperse. Debe haber destrozado la ventana de la farmacia para poder entrar. El sonido hizo eco por las calles desoladas. Natasha se estremeció de terror. Sabía por lo que estaba pasando. Si esa criatura que acechaba por la casa la semana pasada podía oírlo, no hay duda de que vendría a buscar su siguiente presa. Unos pocos minutos después lo vi correr hacia la ventana, aferrándose a algo en sus manos. Incluso desde la distancia podía distinguir cuán pálida estaba su piel. Estaba expuesto, lejos de la seguridad que ofrecían nuestros muros, y por un momento sentí cómo de mi pecho surgía un enorme respeto por el hombre. Desafió sus probabilidades y se rehusó a morir sin más. Se aproximó a las ventanas cuando lo escuchamos. El aullante grito de la bestia, en algún lugar muy cerca. El hombre sujetó la cuerda y comenzó a escalar. Había logrado llegar hasta la mitad cuando sus débiles brazos se rindieron y cayó hasta el suelo. Viejo y frágil, era improbable que lo hubiera logrado, incluso si no hubiera estado malnutrido y debilitado por su enfermedad. Lentamente se puso de pie, frotando su cadera, e intentó escalar una vez más cuando la criatura mostró su cabeza por la esquina. Finalmente podía verla con mis ojos, y se encontraba más allá de mis delirantes expectativas. Estaba claro que sea lo que fuese, no era de este mundo. Sus extremidades frontales eran gruesas y musculosas, terminando en patas con dedos perturbadoramente largos que asemejaban los de un humano. Las patas traseras eran mucho más cortas y una vez más parodiaban la naturaleza humana, con su similitud a las piernas de una persona. Todo su cuerpo estaba cubierto en pelo negro y grueso a excepción de su cabeza, la cual estaba desprovista de todo cabello, dejando ver su piel grisácea. Y en la parte central de su cuasi humana cabeza, un único ojo que giraba sin control, buscando su objetivo. Se detuvo sobre el anciano y la bestia dejó salir un grave gruñido. El hombre no se había dado por vencido en su empeño de subir el muro, pero con su cadera estropeada apenas podía arrastrarse 1 metro por encima del suelo, y sus brazos tampoco podían levantarlo. La bestia debe haberse dado cuenta de esto porque no hizo ningún intento para abalanzarse sobre él. En su lugar, se tomó su tiempo para aproximarse como si estuviera burlándose de los esfuerzos del hombre por escapar. Cuando estaba a solo 5 metros, el hombre saltó de nuevo al suelo y trató de huir, pero la criatura cubrió la distancia que los separaba de un único y rápido salto. Levantó su pata por encima de él, cerrando sus dedos en un puño, y yo aparté la mirada, pero de todos modos podía escuchar el húmedo impacto de su puño cuando descendió sobre la cabeza del hombre como si fuera un martillo.
matándolo al instante. Por lo menos no sufrió como su predecesor. Cuando volví la mirada, tanto la criatura como el hombre habían desaparecido. La única prueba que había de su presencia era un largo rastro de sangre que llevaba a la esquina, hacia el bosque. Pensé que esa situación sería suficiente por un día, pero anoche algo más ocurrió. Desperté por el sonido que me había estado atormentando por tanto tiempo, ese del cual estaba tan deseoso de conocer sus secretos. El sonido de alguien soldando algo. Salté de la cama y escuché. No estaba seguro de dónde provenía el sonido, pero cuando miré por la ventana me di cuenta de que la luz provenía de arriba del techo, en algún lugar que daba hacia donde los criminales residían. Me apresuré a salir de mi apartamento justo a tiempo para ver a Maxim salir del suyo. Estaba vistiendo únicamente en boxers y pude ver en sus ojos que estaba acelerado. Al igual que yo, quería saber la identidad del misterioso soldador. Cuando llegamos hasta el techo, el soldador ya se había ido, pero no sin terminar lo que estaba haciendo. La puerta que daba hacia donde estaban los criminales se encontraba ahora reforzada con una reja artesanal, hecha con algunos de los barandales de las escaleras. En ese momento me di cuenta del sonido que había escuchado antes. El golpeteo de metal. Probablemente se trataba del soldador trabajando en los barandales, intentando darles la forma adecuada. El misterioso soldador que había estado cazando por la última semana estaba un paso por delante de mí. Ahora sabía dónde vivía y no podía llegar hasta ahí. E incluso, si pudiera abrirme camino hasta allá, tendría que lidiar con los criminales primero. Y ya me habían hecho saber que no era bienvenido ahí. La pregunta más importante, sin embargo, no era de quién se trataba. Lo que más me molestaba saber era por qué lo hizo. ¿Qué lo hizo instalar la reja en la puerta que daba al techo? Tal vez había algo que no sabíamos. Pensé que las malas noticias acabarían ahí, pero esta mañana descubrimos a uno de los inquilinos muerto en las escaleras. No tenía heridas en su cuerpo, pero estaba sacando espuma por la boca, y su piel se había vuelto del más desagradable color púrpura. Reconocí su rostro. Era el hombre que había dicho el primer día que había trabajado como soldador en el pasado. Su dolida viuda nos dijo que no tenía ningún historial de enfermedades cardíacas, lo cual nos llevó a una única conclusión: había sido envenenado. Al parecer, el agua de la llave en verdad tenía veneno. Desde entonces ya no bebemos agua de la llave. También estoy convencido de que nos han permitido conservar la electricidad solo para atraer las criaturas hasta nosotros. Quieren que este problema, es decir, el problema de tener demasiados testigos, se solucione por sí mismo. Compartan este mensaje. Estamos aquí. Seguimos vivos. Fin de la tercera parte. Hay algo afuera de mi puerta, algo que acecha en las escaleras, sube y baja por todos los 5 pisos. Fue un grito lo que me alertó de su presencia ayer por la tarde. Alguien debe haber salido a fumar o quizás socializar con sus conocidos cuando lo vieron. No hubo ruidos de lucha ni gritos de dolor, solo terror. Estoy agradecido de que la naturaleza haya puesto en nosotros la necesidad de gritar cuando encaramos algo aterrador, algo tan inexplicable que estremece tu entendimiento sobre el mundo que te rodea. De esa forma, alertas a toda tu manada del peligro. Incluso si no sobrevives, los otros sabrán que deben estar preparados. Tu muerte se convierte en un noble sacrificio, un evento significativo cuando sucumbes a tus miedos en tu último momento. Yo mismo apenas si pude contener mi propio grito de terror cuando me di cuenta de que el chirrido que emitió la criatura no era como el que había escuchado antes. No era el primitivo grito que nos había acechado por semanas. Esto era algo nuevo.
algo que de alguna forma había logrado meterse a nuestro complejo de apartamentos a pesar de las precauciones tomadas. Pasé media hora mirando por el ojo de la puerta, intentando atrapar algún vistazo de él. La tenue bombilla de afuera apenas proveía la luz suficiente para ver qué ocurría. En algún punto, algo repentinamente oscureció la luz y escuché las pisadas al otro lado de mi puerta. Un instante de confusión precedió al terrible momento en que me di cuenta. Salté alejándome de la puerta, intentando contener mis gritos de sorpresa y terror. Lo que sea que fuera, se estaba arrastrando por mi puerta sobre sus múltiples patas. Podía arrastrarse por los muros. Esto significa que las puertas en el techo ahora eran una enorme debilidad en nuestras defensas. En la mañana, acompañado de otros tipos de nuestra milicia, salí cuidadosamente para mirar los daños que había provocado. Encontramos un sitio ensangrentado en el cuarto piso y un largo rastro de sangre que dirigía al techo. Una vez ahí, nos condujo hasta el borde del mismo donde terminaba el rastro. La criatura no solo había encontrado una forma de entrar a nuestro hogar, mató a uno de los nuestros y lo arrastró de vuelta hacia su nido. Ya que ahora tenemos dos criaturas, tal vez debería empezar a darles nombres. El diablo simiesco o el simio. Suena como una descripción adecuada para el que nos ha estado aterrorizando durante los últimos días. Y el día siguiente, de manera unánime, decidimos llamar a la nueva bestia como el trepador. Así que aquí es donde nos encontramos. Entonces, si el simio es el Juggernaut que vigila las calles, el trepador es el intruso que se escabulle para atacarnos donde vivimos. Un diablo simiesco y el trepador. Dios, hace apenas 2 semanas no habría pensado que usaría esas palabras hablando en serio. Desde que ocurrió ese evento hemos puesto un candado en la puerta que da al techo. Pienso que tardamos mucho tiempo en decidir hacerlo por fin, pero es solo que nunca pensamos que lo necesitaríamos. Ruego porque sea suficiente para mantenerlo alejado, y me aseguro de mantener mis propias cortinas cerradas en todo momento. Odiaría que un día mirara afuera solo para encontrarlo trepando por mi ventana, y odiaría que pudiera verme dentro. Una presa fácil, lista para ser consumida. Y estoy cada vez más preocupado sobre cuál será nuestro destino. No hay forma de que el agua de las tuberías se haya vuelto así de tóxica en tan solo una semana. Las bacterias no te matan en una sola noche. No te hacen echar espuma por la boca. No hacen que tu piel se vuelva púrpura. El agua tiene algún tipo de toxina en ella, lo cual me dice que para nuestro gobierno no somos más que testigos oculares no deseados. Si logramos llegar hasta el otro lado del pueblo de donde provienen los disparos, no seríamos rescatados. Nos encontraríamos ante un pelotón de fusilamiento. La comida comienza a volverse un problema. Ayer escuché a alguien caminando por ahí, pidiéndole a los vecinos un poco de sal. Solo sal para cocinar, para hacer su aburrida comida un poco más agradable. Escuché a 3 de mis vecinos responderle que se largara. Pero, ¿quién soy yo para juzgarlos? Cuando llamaron a mi puerta, no la abrí. Sé que solo era sal lo que estaban pidiendo, pero nunca está de más ser cuidadoso. Tal vez esa era su forma de juzgar la situación. Quizá pensaban que si yo tenía sal para regalar, entonces también tendría mucha otra comida dentro y que sería un objetivo potencial. Tal vez solo estoy diciendo tonterías. Hace 2 días revisé cuidadosamente la puerta del sótano que dirigía hacia el piso de escaleras donde habitan los delincuentes. Estaba cerrada con un candado, pero ni yo ni ningún otro inquilino escuchó que la soldaran, lo cual significa que bien podrían tirarla abajo. Tengo que llegar hasta el soldador. Esta misión personal que comenzó por aburrimiento y curiosidad, ahora se ha vuelto una auténtica necesidad y un prerequisito para mi supervivencia. Debes saber algo. Está controlando a dónde puede ir todo el mundo y a qué partes del edificio tenemos acceso. Y también tiene las herramientas necesarias para sacarnos de aquí.
He pensado en esto. Mi única oportunidad de salir es consiguiendo un soplete o una sierra circular de él, lo que sea que tenga en su posesión. Cortar la escotilla que da hacia las alcantarillas y abrirla para escapar por ahí. Es probable que ese lugar sea como un laberinto, así que si llego a equivocarme de salida y me encuentro cara a cara con los militares o la bestia de afuera, sería mi final. Pero es mejor que arriesgarme a intentar escapar por la superficie. El único problema es llegar hasta él antes de que los criminales vengan por nosotros. La reja que se instaló en la entrada de su techo tiene cerrojos y un candado, lo cual significa que puede ser abierta por alguien del otro lado. Es decir, que son ellos quienes deciden quién entra a su sección de las escaleras. Esto significa que básicamente tienen una fortaleza dentro de otra fortaleza. Temo que cuando esas puertas se abran no será para cooperar ni por comida, sino para cazar, para depredar a los débiles, y hasta ahora no tenemos ninguna forma adecuada para defendernos. Pero el trepador y los bandidos no son nuestro único problema. Ayer, el simio aprendió que es lo suficientemente fuerte como para romper los barrotes del primer piso. Peor aún, el apartamento que eligió atacar estaba en el mismo tramo de escaleras que el mío. Escuché los gruñidos en el exterior, los gritos de gente aterrorizada escaleras abajo, el chirrido del metal siendo desgarrado. No sé qué hizo la gente de abajo para provocar a la bestia. Quizá pensaron que los barrotes los protegían y no tenían sus cortinas cerradas. Quizá vieron a la criatura y decidieron encararla en un juego de miradas. No lo sé, no pregunté. Uno de los inquilinos que vivían ahí logró escapar. Pude contemplar el terror en sus ojos cuando salí de mi apartamento para ver qué era lo que había ocurrido, justo a tiempo para verla correr por delante de mí, pero sabía que alguien más había sido menos afortunado. Escuché los gritos de un hombre a quien el simio había atrapado. Escuché el fuerte impacto de sus puños colisionando contra la carne del hombre. Y, ¿sabes cómo es eso? Cuando, guiándote por el sonido y cómo el eco lo distorsiona, puedes decir de dónde proviene. Bueno, a juzgar por cómo sonaba, pude darme cuenta con terror que los gritos provenían de ese apartamento del primer piso, y que la mujer, al oír aterrorizada, no había cerrado la puerta al salir. Lo que significa que cuando el simio terminara con el hombre escaleras abajo, estaría libre para entrar y salir de las escaleras y rondar libremente por los 5 pisos. Tal vez ni siquiera pudiera marcharse si se llegaba a perder aquí dentro. Tenía que hacer algo rápido. Era muy arriesgado ir abajo a intentar cerrar la puerta, pero sabía que si no lo hacía en ese momento estaría muerto en algunos días. No fue la valentía lo que me empujó a llevar a cabo una acción tan imprudente, fue la desesperación. Me encontraba frente a una paradoja. Quédate a salvo y muere, o arriesga la vida y vive. Y mi cuerpo me dijo que quería vivir un poco más. Cuidadosamente me abrí camino hasta el primer piso y eché un vistazo a la puerta. Justo como sospechaba, estaba abierta de par en par. Podía escuchar al simio masticando a su ahora silenciosa presa. Pero también pude ver la llave en la cerradura. Con cuidado, haciendo mi mejor esfuerzo para no hacer un solo ruido, me aproximé lentamente hacia la puerta. Quería gritar, lleno de terror por el hecho de que mis pasos no eran completamente silenciosos, pero supongo que la criatura no pudo escucharme por encima del sonido de los huesos quebrándose dentro de su mandíbula. Estaba ahora junto a la puerta. Un paso más y estaría dentro del apartamento. El simio se encontraba a escasos metros de mí, en algún lugar a la vuelta de la esquina. Si lo echaba a perder, solo tendría un segundo, o tal vez 2, para rezar mis oraciones. Ahora no había marcha atrás. Cuidadosamente deslicé la llave fuera de la cerradura. En su salida tintineó. El masticar se detuvo.
Dio un paso. Azoté la puerta y comencé a empujar la llave en la cerradura, pero mis temblorosas manos no podían conseguirlo. Un enmudecido rugido provino desde adentro del apartamento y sentí un inmenso cuerpo estrellarse contra la puerta al otro lado. Afortunadamente, la puerta estaba reforzada. Los antiguos inquilinos debían de estar seguros de protegerse contra los ladrones, ya que el vivir en el primer piso hacía que fueran los principales objetivos. Mis piernas temblaron por toda la adrenalina en ellas, implorándome que saliera corriendo. Sabía que si la criatura de algún modo giraba la perilla, incluso por accidente, saldría en ese instante, dejándome sin posibilidades de sobrevivir. Hice una pausa, tomé una profunda respiración. Y entonces pude introducir la llave. Un instante después la giré, cerrando la puerta. La bestia había sido dominada. Abandonó el apartamento por la ventana unas horas más tarde, luego de haber terminado de desgarrar y consumir al hombre. Después de eso, todos los inquilinos que vivían en el primer piso se mudaron con sus vecinos de arriba. Trajeron consigo sus suministros de comida y me alegra decir que a la gente de arriba no le importó. Se habían dado cuenta que sería inmisericordia dejarlos vivir en el primer piso o permitirles quedarse en las escaleras, donde eran presa fácil. Natasha permitió a un anciano mudarse con ella también. Aún así, incluso con nuestras bajas al mínimo, habíamos recibido un tremendo golpe. Nuestro hogar, nuestro submarino que se sumergía entre toda esta locura, había recibido otro impacto y nos hundíamos aún más. Actualmente estoy pensando en cómo encontrar al soldador y hacerlo salir sin alertar a ninguno de los matones. El techo no es una opción, pero aún está la puerta del sótano que puede romperse. Lo discutiré con Maxime por la mañana. Es momento de actuar. Es momento de salir de aquí. Fin de la cuarta parte. Es realmente extraño cómo todo aquí es a la vez tenso y aburrido. Mi vida se encuentra constantemente en peligro y aún no tenemos ningún plan en concreto, pero no puedo pensar en eso todo el tiempo. Tan raro como eso suena, estoy cansado de pensar constantemente en mis probabilidades de sobrevivir. Y cuando los monstruos no se están arrastrando sobre tu ventana, no tienes la misma sensación de urgencia. Simplemente no sientes nada. Es como si la única razón de tu existencia fuera reaccionar a ellos, interactuar con ellos y quizá terminar siendo su comida. Durante los últimos días he recibido muchos consejos desde Florida. Sí que la están pasando mal por allá. De todos modos, preferiría estar ahí. Por lo menos es colorido. Todo aquí luce tan gris que me hace querer sacarme los ojos. Nos preparamos para la escasez de agua y alimentos, pero hubo cosas que no consideramos. Para empezar, hay otros 2 cadáveres en nuestro edificio y se empiezan a pudrir. Cuando el tipo que fue envenenado murió, su viuda mantuvo su cuerpo en su apartamento. Lo vistió en sus mejores galas y lo sentó en su sofá. De hecho, sospechamos que desperdició agua para lavar su cadáver. Pero hace 2 días acudió a nosotros a pedir ayuda. Se estaba empezando a hinchar y a apestar. Fue una imagen muy peculiar. Verlo ahí yaciendo en una pose tranquila, los brazos cruzados sobre su pecho en ese pulcro sofá bajo múltiples capas de maquillaje, y aún así, tan hinchado y púrpura. Parecía como si la toxina hubiese continuado su trabajo en él. El olor era insoportable. Durante los primeros minutos en su presencia, ese olor me hacía querer vomitar.
y saber que se trataba de un cuerpo humano, algo que había sido un individuo viviente hace apenas unos días, lo hacía más perturbador. Ella quería que lo lleváramos al sótano, pero Maxim objetó. Su olor atraerá a los predadores. Querrán entrar aún más si perciben el hedor. Tenemos que echarlo afuera o dejarlo sobre el techo. No pueden, ella susurró y sus ojos se abrieron. No es apropiado para un cristiano. Se merece un entierro. Saltó hacia el cadáver de su esposo levantando las manos, dejándonos saber a todos que no nos permitiría llevárnoslo. No pueden, repitió con voz estridente. No voy a dejarlos. Lárguense de aquí, no voy a dejar que se lo lleven. La rodeamos en silencio. Ninguno de nosotros quería someterla a la fuerza, pero sabíamos que tenía que hacerse. El cuerpo del hombre descomponiéndose estaba comprometiendo la seguridad de los vivos. Maxim, sin decir palabra, tomó a la mujer por la muñeca. Ella gritó y trató de liberarse, pero Maxim no cedió. Cuando se dio cuenta de que no podría sobreponerse a su fuerza, cambió a defenderse, rasguñándolo con su mano libre. Maxim no se defendió, eligiendo soportar estoicamente el ataque, dándole la oportunidad de desquitarse con él. Únicamente inclinaba su cabeza hacia atrás para que no le sacara los ojos con sus uñas. Tomen el cuerpo, tírenlo por la ventana, dijo antes de arrastrar a la mujer a la cocina para que no se interpusiera en su camino. En un último y desesperado intento de resistirse, se aferró a la puerta, pero Maxim la arrancó de ella. Se había sujetado con tanta fuerza que dejó rasguños en la superficie de la puerta de madera, y una de sus uñas quedó incrustada en su borde. Envolvimos su cuerpo en una manta. Era más fácil cargarlo así, tanto física como mentalmente. Lo cargamos hasta el techo. Uno de nosotros dijo un par de plegarias y entonces lo tiramos por el borde. Ni siquiera miramos cómo cayó. Solo escuchamos el pesado impacto cuando su cuerpo colisionó contra el suelo y nos aprestamos a entrar antes que el trepador apareciera. Reflexionando en esto, me doy cuenta que no siento ningún tipo de culpa por lo que hicimos, pero me siento culpable por no sentirme culpable, si es que eso tiene sentido. Debí haber sentido algo. Algunas horas después, cuando miré por la ventana, el cuerpo ya había desaparecido. El segundo cadáver, el del hombre que había sido masacrado en su apartamento, se quedó en donde estaba. Sabíamos que la puerta del apartamento podría mantener fuera a los intrusos, así que no nos preocupamos por hacer nada al respecto. He hablado con Maxim sobre el soldador y mi plan para conseguir sus herramientas. Le agrada mi idea, pero me advirtió que no había nada que pudiéramos hacer de momento. Escabullirnos sería peligroso y no sabíamos por dónde buscar. Es peligroso confrontarlos, me dijo. Están armados y pueden reaccionar mal por adentrarnos en su territorio. Tal vez deberíamos hablarles de nuestro plan. De esa forma cooperarán. Acepté a regañadientes. En aquel entonces no sabíamos que el tiempo para negociar ya había terminado. Estas lacras ya habían tomado una decisión. Porque cuando el día de ayer subí al 5º piso para matar un poco de tiempo con Natasha, encontré para mi horror que la puerta de su apartamento estaba abierta de par en par y había signos de lucha en su corredor. Sospeché lo peor, pero también me negué a abandonar la esperanza. Me abalancé por todas las habitaciones, pero no estaba por ningún lugar. Solo el hombre del primer piso que había alojado con ella estaba tirado en el suelo del cuarto de invitados. Un pequeño charco de sangre se formaba bajo su costado izquierdo. Seguía con vida cuando lo giré. No respondió mis preguntas sobre dónde estaba Natasha. En su lugar, solo susurraba: «Lo siento, joven. Fue todo culpa nuestra. Los pecados del Padre». No tenía tiempo de prestar atención a sus crípticas palabras. Tenía que ayudarlo, o si no, moriría desangrado.
pero sabía que Natasha podría estar muriendo en otro lugar en ese mismo momento, quizá muy cerca de nosotros. Me apresuré a volver por el corredor, intentando encontrar algún indicio de dónde pudiera estar. Y en efecto, había algunas gotas de sangre sobre el piso que se dirigían hacia la puerta del techo. Temí que me llevaría hasta el borde del techo, pero en su lugar, me llevaba hacia la puerta enrejada al final del mismo, aquella que daba hacia el escondite de los bandidos. La reja ya estaba cerrada. Comencé a agitarla con fuerza y a gritar para que dejaran libre a Natasha. Fui muy imprudente, lo sé. Si me hubiera quedado ahí por más de un par de minutos, no hay duda que habría atraído al trepador y todo habría terminado. Pero uno de los bandidos emergió de las tinieblas más allá de la reja y agitó su pistola en mi dirección. «Cálmate, enano. Tu novia está en buenas manos. Nosotros nos haremos cargo. Después de todo, ¿cómo dice el refrán? Si la amas, déjala ir. ¿No es eso cierto?» Se regodeó. Le escupí en la cara. En cuanto levantó su arma, me giré y salí corriendo. Escuché algunos disparos detrás de mí, pero por fortuna falló, y debió haber pensado que no le convenía gastar más balas conmigo. Tenía que actuar rápido. Ni siquiera quería pensar en qué iban a hacerle. Cada minuto contaba. Mientras corría por las escaleras, llamaba a todos los hombres a reunirnos, gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Sorprendentemente, la gente comenzó a salir de sus apartamentos para ver qué ocurría. Podían escuchar la urgencia en mi voz y no querían perderse ningún anuncio importante. Nunca antes me había alegrado tanto de ver los rostros de mis vecinos. Solo 2 minutos después les había contado lo que sucedió. 2 mujeres se apresuraron al piso superior para asistir al anciano. «Y se hacen llamar milicia», dijo una de las ancianas desde la parte de atrás. «Ni siquiera pueden protegernos en nuestra propia casa». «¡Cállese!», grité en su dirección, y sorprendentemente no hubo ninguna respuesta ocurrente de su parte. «Oye, hijo, ¿qué está pasando?». Maxim se adelantó de entre la multitud para ver qué estaba sucediendo. Le dije lo que ocurrió. Sus ojos se inyectaron en sangre y sus puños temblaron con furia. «¡Esas mierdas! ¡Esto lo decide!», gritó. «Hombres, agrúpense. Vamos a traerla de vuelta». Lleno de confianza, se apresuró hasta el techo. El mismo techo en el que hace poco casi me tirotean. Solo que esta vez no iría solo. Había por lo menos otros 10 hombres conmigo ahora. No importa si probablemente no pudiéramos romper las rejas. Lo que importa es que cuando 10 hombres furiosos aparecen en tu puerta, escuchas lo que tienen que decir. «¡Abran!», Maxim gritó entre las rejas. «¡Abran o les juro que voy a derribar las puertas!». «¿Por qué tanto alboroto?». El mismo hombre que hace poco me había disparado se aproximó a la reja. Me echó una mirada de enojo antes de apartar la vista. Aunque se veía confiado, su prepotencia anterior había desaparecido. «Devuélvanos a la chica o haremos que el monstruo de afuera los devore», Maxim gritó. El bandido levantó sus manos en un gesto burlón de miedo. «Relájate, viejito. Solo nos llevamos a la chica a dar una vuelta. No hay nada de malo en eso, ¿verdad?». Maxim pateó la reja con furia y el hombre al otro lado saltó sorprendido. Ahora estaba claro que estaba tenso y solo fingía estar calmado. «Escucha, si crees que no podemos tirar estas rejas, estás equivocado», Maxim gritó. «Cálmate, viejito. Estaba bromeando. ¿De acuerdo? A todos nos viene bien un poco de humor en estos días», el hombre dijo, haciendo su mejor esfuerzo por sonreír. «Voy por ella». Desapareció. Yo me estaba poniendo cada vez más ansioso. ¿Quién sabe por cuánto tiempo la habrían tenido ahí? ¿Quién sabe qué le habrían hecho? Cada minuto contaba. Escuchamos discusiones salir del interior. Los hombres se estaban gritando mutuamente, pero debido al eco no pude distinguir qué era lo que decían. Afortunadamente, no escuché a Natasha gritar. Los gritos se detuvieron. Entonces, unos pocos minutos después, el hombre caminó hasta la reja que nos separaba. Pude ver a Natasha detrás de él.
Tenía un desagradable moretón debajo de su ojo y sangre seca sobre sus labios, indicando que había sangrado por la nariz. Afortunadamente, sus ropas estaban intactas, no había señas de algún desgarro y había un extraño destello en sus ojos que casi parecía fuera de lugar, un brillo de entusiasmo y determinación. «Ahí está su chica», el hombre gruñó dándole un empujón hacia nosotros mientras ella pasaba por delante de él. «No le hicimos nada, ¿ven? Ahora lárguense». «¿Y su comida?», preguntó Maxim. «¿De qué hablas? Fue una remuneración por mantenerla a salvo con nosotros», fue la respuesta del hombre al cerrar la puerta y alejarse. Maxim gruñó y pude ver la ira en su mirada. Para él, esto no había terminado. No iba a permitir que esto quedara sin más. Algo desconocido rugió en la distancia. Regresamos deprisa a la seguridad. «¿Cómo estás? Ellos te...» Le pregunté a Natasha una vez estuvimos dentro del edificio. Pero ella levantó la mano para detenerme. «Estoy bien, no te preocupes por eso». Su líder se asustó cuando vio a ese idiota cargándome. Sospechó que algo así podría pasar. «¿Cómo llegaron hasta ti?», le pregunté, pero agitó la cabeza. Me convencieron de salir. Fingieron ser inquilinos del siguiente piso. Me dijeron que buscaban aspirinas. No importa. Bajó la voz hasta un susurro. «Lo encontré. Encontré al soldador». «¿Lo encontraste?». Me encontraba genuinamente sorprendido de tal hallazgo. «Sí, vive en el tercer piso, apartamento 73. Me dijeron que me quedara con él mientras decidían qué hacer conmigo. Parece ser que lo están cuidando muy bien a cambio de su ayuda. Pero yo no sé qué le pasó a los otros inquilinos. Él no quería hablar de ellos». «Entonces hablaste con él. ¿Te dijo por qué lo hizo? ¿Por qué nos dejó encerrados?», pregunté con anticipación. «Sí». Se volvió para revisar si alguien más podría oírnos. Los hombres seguían bajando del techo en dirección a su apartamento para ayudar con el anciano que seguía siendo atendido en su interior. Dice que entró en pánico. Estaba cazando en el bosque algo de comida cuando los vio. Dice que había docenas, quizás cientos de ellos. Están migrando a algún lugar y nosotros estamos al margen de su camino. Así que corrió a casa y se trincheró junto con todos nosotros. Por supuesto, eso fue antes que supiera de los bandidos. Dice que se habían mudado justo 2 noches antes. «Pero, ¿por qué no salió corriendo?», pregunté. «¿Por qué no escapar?». Natasha negó con la cabeza. «No puede. Tiene un hijo y él está completamente postrado en cama, paralizado de la cintura para abajo. Y él está demasiado débil como para cargarlo. Tampoco hay elevadores». Gruñó y negó con la cabeza. Pensó que todo acabaría en 1 o 2 días, pero se equivocó. Imaginé la situación en la cual se encontraba el hombre, atrapando no solo a sí mismo, sino también a su indefenso hijo y a todos los demás en este infierno. Incluso, aunque quisiera enojarme con él, simplemente no podía. «Le conté de tu plan». Natasha interrumpió mi tren de pensamiento. «Dice que tiene sentido y que está dispuesto a prestar sus herramientas y habilidades si podemos encontrar una forma de llevarnos a su hijo. Lo custodian bien. Hay patrullas constantes en el 4º y 2º piso. Por supuesto, la mayor parte del tiempo beben y escuchan música, pero están armados». Quería decir algo, pero entonces Maxim se aproximó a Natasha y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien, muchacha? «Sí, estoy bien», contestó Natasha echando su cuerpo atrás. No le gustaba el fuego en los ojos de Maxim. «Bien, bien», dijo mirando a la distancia. «Tengo una hija, ya sabes, más joven que tú, pero de todas formas...» Le dio otra sacudida a su hombro. «Te lo volverán a hacer, muchacha», proclamó, y casi podía escuchar la rabia pura acumularse como lava dentro de su garganta. «O a cualquier otra. He tomado una decisión. Necesitamos golpear primero. Si tienes plagas, las aniquilas». Miró el rostro de Natasha y la visión de sus heridas le hizo rechinar los dientes.
Mañana quemaremos toda la escalera. Fin de la quinta parte. Ahora mismo, apenas si tengo suficiente fuerza como para escribir. Y mis recuerdos de los eventos que sucedieron hace una semana siguen algo difusos. Pero digamos una cosa. Sigo aquí, aún dentro de este maldito edificio, más débil que nunca. Maxim no estaba bromeando sobre quemar las escaleras. Otros y yo intentamos convencerlo de que no lo hiciera. Le recordamos que podríamos incendiarnos nosotros también, que había por lo menos 2 personas inocentes ahí, uno de los cuales era un joven que no podría escapar. Pero nada de eso le importó. Solo tenemos que iniciar un fuego lo suficientemente grande como para hacer que suban al techo, dijo asintiendo maniáticamente a sus propias palabras. Los estaremos esperando ahí, y una vez salgan, hizo señas con la mano de cortar el cuello. Luego de eso, apagamos el fuego. Puedes intentarlo, le recordé. El fuego no es una broma, quién sabe qué tanto pueda crecer. Bueno, haremos lo mejor que podamos, me aseguró en un tono impaciente, pero yo no iba a dejarlo pasar. ¿Y qué hay del soldador y su hijo?, le recordé. Solo son prisioneros ahí y no podrán escapar del fuego o del humo. ¿Estás dispuesto a quemarlos vivos? Lo miré a los ojos, intentando que la culpa lo hiciera abandonar su idea. Pero Maxim no apartó la mirada. En su lugar, me miró directo a los ojos y pude ver las llamas de su ira acrecentarse. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que solo son prisioneros? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué fabricaron una puerta enrejada tan conveniente para ellos, ¿Por qué nos encerraron aquí? Por su hijo, traté de explicar, pero Maxim me detuvo antes que pudiera terminar. No, eso es solo lo que dice. Y personalmente, pienso que es pura mierda. No tenía por qué encerrarnos a todos aquí, ¿verdad? Pudo simplemente quedarse en su apartamento y eso sería todo. Así que a menos que tengas un mejor plan, vamos a hacerlo a mi manera, dijo, antes de darse la vuelta para irse. De hecho lo tengo. Hablé a sus espaldas. Se giró y asintió para que continuara hablando. Mi plan era una locura y era potencialmente peligroso. Más incluso que el que Maxim estaba ofreciendo. Y mucho más complicado. Pero con mi plan, la amenaza sería contenida. Mientras que la solución de Maxim era básicamente quemarnos a todos. Así que, después de escuchar mi propuesta, él accedió a llevarla a cabo. Por lo menos, aún podemos quemarlo todo si tu plan falla, gruñó. Empieza esta noche. Yo encontraré algunos hombres para que te apoyen. Si tu plan no da frutos para el amanecer, haremos el mío. Estaba demasiado ansioso como para empezar por mi cuenta, así que decidí pasar el resto del día con Natasha. Su apartamento estaba a reventar. Algunas mujeres ayudaban a atender al anciano. Él estaba respirando pesadamente y su rostro estaba muy pálido, pero su sangrado se había detenido y estaba consciente una vez más. «Joven, gracias», dijo mientras hacía una mueca. Era obvio que hablar le causaba mucho dolor. Yo no hice nada, le dije, y francamente esa era la verdad. El anciano simplemente estaba demasiado confundido como para darse cuenta de qué pasó, que lo había abandonado a él y que había ido por Natasha. Ni siquiera me molesté en pedir ayuda, pero simplemente me sonrió. Tan modesto. Acuéstese y no malgaste sus fuerzas, le dijo una de las mujeres. Está demasiado débil para eso.
No prestó atención a sus palabras. «Discúlpeme, joven», susurró débilmente. «Y todos ustedes también. Lo siento. Fue arrogancia nuestra esperar cualquier otra cosa». Está delirando, no le presten atención a sus palabras. Una de las ancianas nos advirtió a Natasha y a mí. «Gracias, pero por primera vez en mi vida estoy cuerdo». El hombre negó con cierto grado de irritación, antes de gesticular muecas de dolor. «Escuchen», se volvió para mirarme. «No hay excusa para lo que hemos hecho. Eran tiempos difíciles, el mundo entero era nuestro enemigo, pero de todos modos pensamos que habíamos fallado, pero estábamos pensando a escala global, solo estábamos pensando en ellos, como si fueran armas que podíamos apuntar al enemigo. Nunca pensamos que serían tan efectivos contra los civiles, contra nuestra propia gente si llegaran a escapar. Los subestimamos. Pensamos que ya habían desaparecido». Deja de divagar, viejo tonto. Y ustedes dos, largo, nos dijo la anciana a Natasha y a mí. ¿No ven que lo están alterando? Necesitamos que descanse. «Este es mi apartamento», Natasha se quejó, pero la mujer le frunció el ceño. «Ya podrás volver mañana. Vete con tu novio al suyo», dijo apuntándome con la cabeza. «Él no es...». «De acuerdo». Natasha se rindió, viendo que no había objeto en discutir. Le señalé la puerta con la cabeza y ella asintió. Y entonces salimos de ahí. «Escuchen mis palabras. Habrá más. Necesitan marcharse mientras aún puedan, o los pisotearán junto con todos los demás». Las últimas palabras del hombre sonaron como una ominosa advertencia. Fue a mitad de la noche que comenzamos a ejecutar mi plan. Lo primero que necesitábamos era la carnada. Fue difícil conseguir una pieza de carne. Nadie quería compartir. Y cuando escucharon para qué la queríamos, giraban sus dedos sobre sus sienes para hacernos saber lo que pensaban de nuestra idea. Pero después de algunas horas de indagar, finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando. Y entonces era hora de la siguiente parte del plan. Trajimos la carne al sótano con nosotros y nos dirigimos a la puerta más alejada, aquella que llevaba a la escalera que Maxim estaba tan determinado a hacer arder. La puerta debe haber estado cerrada con candado del lado opuesto, pero era vieja y de madera. Había forma de pasar por ella. El truco era hacerlo completamente en silencio. Pasamos unas 3 horas intentando taladrar la madera con un berbiquí, un antiguo taladro manual que tomamos prestado de un viejo carpintero, haciéndolo girar una vuelta a la vez, escuchando en todo momento los ruidos del otro lado. En el completo silencio podíamos escuchar a los matones que estaban de guardia bebiendo y hablando, y la nauseabunda voz ronca de sus cantos que acompañaban la música que estaban escuchando sigue haciendo eco en mis oídos. Pero en cualquier momento la música podría detenerse y su tono podría cambiar de alegre a preocupado, lo cual significaría una sola cosa: nos habían descubierto. A lo largo de nuestra operación solo podía pensar en una cosa: nuestro fracaso significaría la muerte del soldador, incluso si podíamos de alguna manera milagrosa recuperar sus herramientas de las cenizas. El precio a pagar era demasiado. Después de 2 horas, el taladro de mano finalmente alcanzó el clavo que sostenía la bisagra de la cerradura en su lugar, y pasamos la siguiente hora trabajando a su alrededor, intentando hacer el agujero más grande, hasta que finalmente el clavo se separó de la madera. La cerradura estaba ahora colgando del marco de la puerta y ésta podía abrirse. Me quité las botas y entré por la escalera. De ahí en adelante estaría por mi cuenta. Tenía sentido que fuera yo quien corriera todo el riesgo. Después de todo, fue idea mía.
Los hombres estaban un piso por encima de mí. Ahora podía escucharlos con perfecta claridad. Un mal paso, un ruido, y ellos vendrían corriendo por mí. Era momento de la mayor apuesta de mi vida. Estiré la mano hacia una de las puertas. Estaba inseguro, por supuesto. ¿Por qué se molestarían en cerrarla si la abandonaron? Sabían que el primer piso era peligroso. Sabían que el simio podía romper los barrotes de las ventanas. Y yo también lo sabía. Me dirigí hacia la cocina. Abrí la ventana y puse el trozo de carne en el piso. Entonces, cuidadosamente tomé un cuchillo del cajón. Corté mi palma izquierda hasta sangrar un poco, dejando caer unas gotas sobre el trozo de carne. El plan ahora estaba en marcha. No sabía qué tan bueno era el olfato del simio, pero aposté todo a que para el amanecer estaría lo suficientemente tentado como para romper los barrotes y entrar a la escalera, donde prontamente se desharía de todos los bandidos. Tenía la esperanza de que el viejo soldador tuviese la sensatez de cerrar la puerta antes de que eso pasara. Puse la vista en mi trampa una última vez. Me dirigí entonces a la salida, asegurándome de dejar la puerta abierta. De esa forma, la criatura encontraría una forma de salir del apartamento por su cuenta, o los bandidos la escucharían entrar, en cuyo caso vendrían a revisar qué fue lo que pasó y la atraerían a ellos. Me dirigía ahora a la puerta del sótano, solo para encontrarla abierta de par en par. El martillo, los clavos y las piezas de muebles que planeábamos usar como tablas para hacer una barricada en la puerta después estaban tendidos en el suelo, abandonados. Raro, fue todo lo que pude pensar antes de darme la vuelta y salir corriendo. Las ventanas. Las pequeñas ventanas alineadas a los lados del sótano eran una forma sencilla para que el trepador pudiera entrar. Jamás lo habíamos visto, así que no teníamos idea de si era capaz de escabullirse. Y ahora estaba ahí, arrebatándome la seguridad y encerrándome entre la espada y la pared, y se acercaba velozmente. No tenía mucho tiempo que perder. Tenía dos opciones: correr de vuelta al apartamento que acababa de abandonar, donde la carnada estaba esperando por el simio, o correr escaleras arriba hacia los bandidos, esperando que sus habilidades para disparar no fueran buenas. Elegí la segunda opción. En una crisis, los primates siempre buscan una posición elevada o moverse hacia sus semejantes, y seguí ese instinto que estaba enterrado en lo profundo de mi psique y que resurgió en ese momento de necesidad. Los hombres estaban tan ebrios y sorprendidos por mi súbita aparición que ninguno tomó su pistola. Solo me vieron con ojos sorprendidos mientras pasaba corriendo entre ellos hacia el tercer piso, hacia el apartamento 73. ¡Abra! Grité mientras comenzaba a golpear furiosamente la puerta. ¡Soy el amigo de Natasha! ¡Abra! Un piso por debajo de mí, los hombres gritaron llenos de terror. Uno de los gritos se interrumpió por un par de poderosas quijadas, o serían mandíbulas, que aplastaron la garganta del hombre. Un segundo después escuché los disparos. Los hombres de arriba, aquellos que cuidaban el cuarto piso, comenzaron a correr hacia abajo para ver qué era lo que sucedía. Podía escuchar sus apresurados pasos. En un segundo estarían doblando la esquina y me encontrarían, intentando entrar en el apartamento de su prisionero más importante. Las llaves tintinearon y la puerta súbitamente cedió. Salté a un lado para permitir que se abriera y vi al anciano dentro, rostro arrugado, ojos anchos. ¿Quién carajo eres?, escuché justo por detrás de mí. Estaba en un solo tramo de escaleras de distancia. Empujé al viejo a un lado y salté a su apartamento, cerrando la puerta detrás de mí, y escuché. Pasaron por la puerta corriendo. Había asuntos más importantes de los que ocuparse en el piso de abajo. Soy el amigo de Natasha y he venido a rescatarlo. Traiga su sierra de metal o soplete o lo que tenga y vámonos, dije apresuradamente. Pero yo... Trató de interrumpirme, pero le detuve con un gesto.
Yo me llevaré cargando a su hijo, no se preocupe por eso. Ya no tengo el soplete, dijo. Negué con la cabeza, no podía haber escuchado bien. ¿Qué?, le pregunté. Se me acabó el gas. Lo usé todo para cortar los barandales de la reja del techo, explicó. Entonces no tiene nada para cortar el metal, le interrogué. Parecía imposible. No, esto no puede ser. Se encogió de hombros. Me temo que no. Pero le dijo a Natalia que tenía las herramientas, le grité. Las tengo, pero son inútiles. Yo solo quería salvar a mi hijo, explicó, apuntando a la puerta de la siguiente habitación. Yo solo quería que alguien lo sacara de aquí. No tenía las herramientas. Mi misión por él no tenía sentido. Me deslicé hasta el suelo, apoyándome contra la puerta, sujetando mi cabeza. Pasé varios minutos así, escuchando a los ruidos de afuera. Los hombres se apresuraban a volver al cuarto piso, disparando a su perseguidor. Y luego de otros minutos, los sonidos de lucha en la parte de arriba se detuvieron. Tenía que salir de ahí. No tenía motivo para quedarme allí por más tiempo. Si alguno de los bandidos lograba sobrevivir, vendrían a ver quién era yo. Abrí la puerta. Espera, ¿te vas a ir? Pero no puedo cargarlo sin ti. El anciano me suplicó. Por favor, yo solo... Salí caminando y cerré la puerta detrás de mí. Regresé al sótano cuidadosamente y, sin embargo, al mismo tiempo ya no podía sentir nada de miedo. Todo parecía inútil en ese momento. 2 semanas había guardado la ilusión de que podría salir por las alcantarillas y ahora había perdido toda la esperanza. El segundo piso tenía 2 cadáveres en él, uno aún aferrado a una pistola. No estaba pensando en mi supervivencia en ese momento, pero pensé que podría ser útil en un futuro. Tomé el arma y tiré de ella, solo para darme cuenta que quien la sostenía aún no estaba muerto. El hombre que daba por muerto abrió sus ojos para mirarme. Estaba demasiado débil como para articular palabras, pero tenía la fuerza suficiente para fruncir el ceño. Me reconoció. Sabía que había sido yo quien dejó entrar al trepador. Un disparo estalló y caí rodando por las escaleras aferrándome a mi costado. El dolor instantáneamente me regresó a la realidad. Mis instintos de supervivencia volvieron a funcionar. Quería vivir sin importar cuán terrible luciera mi futuro. ¿Y qué si el trepador lo escuchó? ¿Y qué si alguna otra cosa lo escuchó? Estoy perdiendo sangre, tengo que darme prisa. Mi cerebro estaba produciendo un pensamiento tras otro. Descendí hasta el sótano apretando mi herida. Apenas podía ver en las tinieblas, pero afortunadamente estaba a solas en ese lugar. Tiré de la manija de la puerta que daba a mis escaleras. Nada. Jalé una vez más. Seguía sin ceder. No es que estuviera demasiado débil para abrirla. Estaba cerrada. Miré de nuevo a las ventanas enmarcando el muro y golpeé la puerta. Estaba demasiado asustado como para gritar que alguien abriera. Llamé una vez más y escuché algunos ruidos, pero no venían del otro lado de la puerta. Venían del apartamento donde había dejado la carnada. Al parecer, el simio finalmente lo había tomado. Escuché su rugido, escuché el ruido de los barrotes cuando los arrancaba del muro y me estremecí. No tenía a dónde correr, estaba acorralado. Si podía oler la sangre que había en mí, podía sentir mi palma llena de sangre y había probablemente un rastro de gotas sanguinolentas detrás de mí. Mi única esperanza era que lo atrajera el baño de sangre en el segundo piso. Me senté cerca de la puerta y cerré los ojos. No tiene sentido seguir alerta. Si acaso, tenía que asegurarme de hacer la menor cantidad de ruido posible. Los ruidos comenzaban a silenciarse. Lo último que escuché fueron sus pisadas cuando entró a las escaleras y cómo olisqueaba el aire. Ahí fue donde me encontraron en la mañana, tirado inconsciente por la pérdida de sangre al lado de la puerta. Afortunadamente, alguien me había encontrado antes de que muriera de hipotermia. De otro modo, no estarían escuchando esto.
A lo largo de la última semana me encontraba tratando de recuperar fuerzas. Natasha me estaba cuidando y por fortuna encontró penicilina en algún lugar, así que no tenía que preocuparme por las infecciones. Eso sí, me afectó mucho el sistema digestivo, lo cual no era precisamente lo ideal en mi situación. La bala me atravesó limpiamente, aunque tenía 2 heridas, por lo menos no tuvieron que sacármela. Empezaba a recuperar mis fuerzas poco a poco, pero con nuestro limitado recurso de comida era bastante difícil. De hecho, vamos a quedarnos sin comida en algunos días. Los inquilinos reunieron toda su comida y empezaron a racionarla. Es un avance sorprendente, sin duda, pero muy pronto no quedará nada. Escuché que algunos hombres iban a intentar saquear algunas tiendas cercanas. No todos regresaron. Esperaban que una vez me recuperara me les uniría. No puedo oponerme a eso. Después de todo, me han estado alimentando durante toda la semana. Pero no puedo dejar de pensar que necesitamos salir. Una vez la comida se acabe, estaremos demasiado débiles para hacerlo. Así que la próxima actualización seguramente sea la última. Fin de la 6ª parte. Lamento no haberles escrito en tanto tiempo. Es que simplemente parecía completamente inútil. Pero creo que tengo que despedirme. Sería descortés de mi parte no hacerlo. Poco a poco estoy volviendo a caminar. Mis fuerzas han comenzado a regresar muy lentamente, gota a gota. Con mi empobrecida dieta, mi cuerpo ha recurrido a canibalizar algo de tejido muscular para poder curar la herida. Va a dejar una fea cicatriz también. Ahora mismo tengo un agujero en mi costado completamente lleno de tejido cicatricial. No puedo evitar estarlo picando con mi dedo todo el tiempo, a pesar de que es asqueroso. Por supuesto, no voy a poder ir a ninguna expedición para saquear comida en este estado. Puede que sea capaz de bajar por la cuerda, pero no de escalar de vuelta mientras cargo docenas de kilos de comida conmigo. Eso es simplemente imposible. Se repetiría el destino del anciano que no pudo volver adentro. Así que durante la semana pasada he permanecido tirado en el apartamento de Natasha. Supongo que se ha convertido en una especie de hospital. Ella se encarga de cuidarme a mí y al anciano. Una patata hervida por día para cada uno. Ha estado hirviéndolas en la misma olla con agua. Dice que será una buena sopa cuando se acabe todo lo demás. Maxim y otros hombres intentaron saquear las tiendas de la cercanía, pero cada expedición se vuelve más difícil que la anterior. Más que nada porque la mitad de las veces alguien no regresa. Se llevaron las armas que encontraron en el escondite de los bandidos, pero por lo que he oído, no sirven de mucho, y los disparos usualmente solo significan que alguien está viviendo sus últimos momentos lleno de terror. No escucho mucho sobre lo que pasa afuera, además de algunos rumores. Antes estaba encerrado en el complejo de apartamentos, pero ahora se siente como si el peligro se echara tras el umbral de la puerta, tras las ventanas. Se siente como si mi fortaleza, que solía abarcar todo el edificio, se hubiera encogido hasta tomar el tamaño del apartamento de Natasha. Con mi movilidad restringida no puedo sentirme a salvo fuera de su apartamento. Casi se nos termina la comida y puedo oír a la gente discutir entre ellos cada vez más. Parece ser que conducirá a algo desagradable. Y en cada ocasión que Natasha sale de su apartamento, tengo miedo que no vaya a regresar. Dice que afuera están pasando cosas demenciales, cosas que apenas hace un mes o quizá 2 semanas harían que se me erizara el cabello. Pero ahora simplemente estoy demasiado cansado y exhausto de toda esta mierda como para reaccionar. Siento que ese mismo sentimiento ocurre en todos en el edificio. Natasha dice que una misteriosa figura humanoide ha sido avistada justo en la frontera del bosque. Les hizo señas a los vigías para que lo siguieran y desapareció en el bosque.
Parece imposible que se trate de algún superviviente. El otro día, los inquilinos de uno de los apartamentos comenzaron a gritar que las voces en sus cabezas hablaban demasiado fuerte. Si se tratara únicamente de una persona, habría creído que solo era la locura apoderándose de uno de ellos. Pero los tres, eso no parecía ser tan probable. Y hace algunas noches, todos despertamos al escuchar la estampida. Cientos de patas se abalanzaban desde el bosque, pasando por nuestra casa y dirigiéndose al pueblo. Podía sentir el edificio temblando por las vibraciones que sus poderosos pies enviaban al suelo, y los gritos de muchas bestias se entremezclaban juntas, hasta el punto de no poder saber cuál ya había escuchado antes. Nadie se atrevió a mirar por la ventana. Todos estábamos esperando a que todos pasaran y nos dejaran continuar con nuestras inútiles vidas. Después de que pasaron, pudimos escuchar los disparos estallar en la distancia durante el resto del día. El rugir de los disparos hizo que el hombre se agitara. Nunca pude hacerle hablar más que un par de oraciones coherentes. Al parecer, el desgaste físico de su cuerpo, aunado a la culpa que sentía por lo que sea que fuera, lo hizo perder la razón poco a poco. Hablaba de un lugar lejos, en el bosque. Seguía confundiendo las cosas, así que no estoy del todo seguro sobre qué era. En algunas historias era un pueblo, y en otras una base en el bosque. A veces un laboratorio, y a veces un sitio de excavación arqueológico, supuestamente construido por los soviéticos, y ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Pero de entre todas sus historias, una palabra siempre emergía: la puerta. Él había trabajado ahí como interno. Decía que todo el pueblo había sido construido por los soviéticos precisamente por esa ubicación. Era un pueblo cerrado, uno que no aparece en ningún mapa, incluso en los secretos. Nuestro pueblo era el lugar donde todos los científicos y el personal vivía. Dijo que obtuvo su apartamento del gobierno cuando se le asignó al proyecto y estaba muy orgulloso de ser propietario de una casa a tan corta edad. Sea lo que sea que estaban haciendo allá, los altos mandos terminaron decepcionados con los resultados. Así que el proyecto fue cerrado y el pueblo desclasificado, incluso antes de la caída de la Unión Soviética. Dijo que había olvidado todo lo que había visto ahí hasta hace un mes. Pero ahora, a pesar de las décadas de abandono, algo estaba sucediendo de nuevo en ese lugar. Algo que desató las hordas de esos monstruos. Como el mismo hombre dijo, algo del otro lado por fin ha hecho contacto con nosotros. 40 años después de que mandamos la primera señal. No explicó más sobre qué era el otro lado o de dónde salía una cantidad tan grande de bestias. Poco tiempo después se encerró a sí mismo dentro de su mente y dejó de hablar. Hace 2 días la misteriosa figura había vuelto. Esta vez pude ver bien esa cosa. Un largo abrigo de invierno de color negro con una capucha que ocultaba su rostro. Era una mancha negra claramente visible sobre la nieve. Le llamo cosa porque a pesar de lucir completamente humana, no puedo aceptarlo como tal. Lo único distinto ese día fue que algunas personas lo siguieron a los bosques. Casi me voy con ellos. La voz que escuché en mi cabeza era simplemente demasiado atrayente como para ignorarla. Ayer volvió. Una vez más agitó su mano. La gente comenzó a trepar por sus ventanas para seguirle. Algunos simplemente se colgaban del segundo piso y se dejaban caer a la nieve antes de levantarse y atender su llamado, ignorando sus frías y rotas extremidades. Tuve que retener a Natasha para evitar que lo siguiera. Al parecer, hay gente más susceptible a su llamado.
Y ella respondió. Estuve luchando con ella por cerca de 5 minutos. No me golpeó ni me mordió. Ella simplemente estaba empujando su cuerpo silenciosamente hacia la puerta, intentando salir del edificio para seguirle. Le estaba gritando, inclusive la golpeé para tratar que volviera a sus sentidos. Todo mientras sentía cómo la fuerza abandonaba mi ya de por sí debilitado cuerpo. Y mientras todo esto sucedía, casi podía sentir la mirada expectante de la criatura, perforando los sólidos muros y juzgando a Natasha con su mirada, recriminándola por hacerle esperar. Finalmente se fue y Natasha volvió en sí. Casi estalló en llanto cuando me di cuenta que la tenía de vuelta conmigo. Durante la última semana se había vuelto la persona más cercana a mí, casi como una hermana. El verla volver a ser quien era fue un enorme alivio. Pero entonces la fría ráfaga de viento pasó entre nosotros y con terror nos dimos cuenta de que éramos las únicas 2 personas en el apartamento. El anciano se había ido y no se molestó en cerrar la ventana tras él. Simplemente cerramos la ventana. Hoy, la figura misteriosa, el maldito flautista de Hamelin sin duda regresaría. Y esta vez, todos podríamos ser víctimas de su llamado. Así que no teníamos más alternativa que abandonar el barco. No quedaban más de 10 personas en el edificio y todos estábamos listos para marcharnos. Nos habíamos comido toda la comida que quedaba. Ya no tenía sentido cargarla con nosotros. Nos pusimos nuestra ropa más abrigadora para combatir el invierno y nos preparamos todos con armas improvisadas. Algunos afilaron sus escobas, pero yo decidí quedarme con mi hacha. Sigo convencido de que es la mejor arma que tengo. Nos vamos a ir en algunos minutos y Natasha está vaciando la sopa de patatas en 2 tazas, nuestra última comida dentro de este edificio. No sabemos a dónde vamos, pero estoy seguro de una cosa: estaremos más seguros lejos del bosque. Puede que incluso nos desplacemos de un edificio a otro. Después de todo, dudamos que la gente haya cerrado sus apartamentos antes de evacuar. Así que, quién sabe, puede que sobrevivamos. Iremos hacia algún lugar lejos, lejos de los militares, lejos de las criaturas. Estoy seguro que encontraremos la forma. Y si en un futuro no soy mutilado o tiroteado y finalmente tengo un momento para sentarme y contarles lo sucedido con seguridad, se los haré saber. Así que crucen sus dedos por mí y, con suerte, pronto hablaré con ustedes. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos proyectos de este canal. Han escuchado al fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.